A 77 días del inicio de la Copa Mundial Brasil 2014, fútbol y política en Voto Latino. Un recorrido histórico basado en el deporte no exento del sentir latinoamericano. Capítulo 2. Lo más triste vino después. El mundo no tenía la certeza de que a fines de la década del 30, principio de los 40, estallaría el conflicto militar más resonante de la historia. Pero había grandes indicios de que algo de gran magnitud negativa sucedería. Y sucedió. La Segunda Guerra Mundial estaba al caer no solo en la Europa de los aliados o las potencias del eje, sino que repercutía también en el transitar de los olvidados países latinoamericanos. La Copa del Mundo de 1934 se desarrolló en la Italia de propaganda fascista liderada por Benito Mussolini, que en el fútbol obligaba a jugadores argentinos y brasileños a nacionalizarse como ítalos a fin de lograr su cometido, ganar el trofeo. Argentina, Brasil, Estados Unidos eran los únicos representantes de América en el segundo campeonato mundial. Víctima de la manipulación ideológica e identitaria, el argentino Luis Monti, quien había disputado la final de 1930 ante Uruguay, se convirtió en el primer y único jugador de la historia en disputar dos finales con distintas selecciones. Parecida suerte a la de él transitaban, por ejemplo, sus compatriotas. Raimundo Orsi, quien metió el primer gol ante Checoslovaquia, como Enrique Gaita, quien brindó la asistencia para el segundo tanto de la Zurra, que ganaba su primera Copa Mundial. En medio de la organización del fútbol, la política de estos lares tenía otros horizontes y temas prioritarios a tratar. Lázaro Cárdenas nacionalizaba el petróleo en México y promovía la creación de sindicatos, enfrentando bloqueos y furias de las potencias occidentales. La Colombia, que veía llegar a Eduardo Santos en medio del nazismo, el comunismo y el fascismo mundial, servía para ponerle una pausa al impulso de revolución que promovía su antecesor, Alfonso López Pumarejo. Bolivia y Paraguay, los dos países más pobres de América del Sur, se disputaban el petróleo del Chaco. En Uruguay, que se había negado a viajar al mundial porque Italia no lo había hecho para el suyo, continuaba el autoritarismo del reelecto fácticamente Gabriel Terra. Y para colmo de males, Anastasio Somoza, con el apoyo de los Estados Unidos, mandaba a asesinar en Nicaragua a Sandino para comenzar su dinastía. El fútbol siguió, los conflictos también. La tercera edición de los mundiales se jugó en Francia en 1938 en lugar de la prometedora Argentina, que era candidata a realizar el campeonato. Había un acuerdo, alternar entre Europa y América. No se cumplió. Adhiriéndose en modo de protesta Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Uruguay y, sorpresivamente, Estados Unidos se rehusaron a participar. Brasil, que es la única selección del mundo en jugar todas las copas, y Cuba eran los únicos representantes latinos. Nuevamente se consagraba campeona Italia. En fútbol resonaba como goleador el brasileño Leonidas, el diamante negro, que seguramente no era bien visto por un tal Adolf Hitler, que con el fútbol de su Alemania no triunfaba, pero se tenía guardado un lugar de odio y destrucción en la historia nefasta del mundo. Fútbol y política en Voto Latino. La pasión de la conciencia.